Saludos, estimados estudiantes. A continuación vamos a mostrar la orientación con respecto a la forma de realizar la tabla de frecuencias cuando la variable es cuantitativa continua. No mostraremos lo que tiene que ver con la variable discreta, puesto que el proceso para hacer la tabla de distribución en variable discreta es el mismo que el de una variable cualitativa. Por consiguiente, vamos a proceder con el de variable continua. Entonces, vamos a presentar la construcción de la tabla para la variable estatura. Entonces nos vamos a ir, como siempre que vayamos a insertar una tabla dinámica, nos vamos a ir a la última celda donde finaliza la tabla, en este caso en la columna L, la primera celda. Vamos a ir a insertar en la parte superior, damos clic en tabla dinámica, nos aparece este recuadro que nos ha iluminado o nos ha seleccionado toda la tabla. Luego le damos nueva hoja de cálculo, aceptar. Posteriormente nos aparece una nueva hoja de cálculo con esto. Observemos que en la parte derecha de la pantalla vamos a seleccionar la variable que dijimos que íbamos a tabular, que en este caso corresponde a la variable cuantitativa continua estatura. Y dándole clic y chequeándola, esto automáticamente en la parte inferior derecha de la pantalla me va a ir a valores, me va a colocar eso como si dijera suma de estatura, y vamos a dar clic sostenido y arrastramos a filas, pero observemos que aquí nos aparece 181 como total porque nos está sumando valores. Nosotros necesitamos que nos aparezca el valor aquí de la muestra o la cantidad de datos que tenemos. Para ello vamos a ir nuevamente en la parte derecha de la pantalla donde dice valores, parte inferior, damos clic, le damos configuración de campo de valor y le cambiamos a suma por recuento y le damos a aceptar. Vemos así que se nos ajustó el valor ahora con los 120 que corresponde a la muestra o a la cantidad de datos que tiene nuestra base de datos. Entonces, con esta tabla así organizada, tenemos que proceder a aplicar el procedimiento de los 3 pasos para construir nuestra tabla de frecuencias. Entonces eso lo hacemos en una hoja aparte, y en esta nueva hoja, entonces acá vamos a escribir el primer paso, el paso 1, que es calcular el rango. Recordemos que el rango se simboliza con R y es igual a un X máximo y menos un X mínimo. ¿Y esto qué significa? Significa que el rango va a ser igual a la resta entre el número más grande y el número más pequeño de nuestros datos. En este caso volvemos a la tabla que estábamos organizando y vemos que la estatura más pequeña es 0,45 y la estatura más grande es 1,86. Entonces tenemos que restar esos dos valores. Entonces aquí simplemente ponemos igual y escribimos 1,86 menos 0,45 y le damos enter. De tal manera que el rango nos da 1,41. Con este primer paso finalizado, procedemos a realizar el segundo paso, que corresponde a calcular las clases. Las clases se simbolizan con la K minúscula y la vamos a aplicar utilizando la regla de Sturges, que es igual a 1 más 3.322 por el logaritmo, entonces en base 10 de la muestra. Esta es la expresión que nos permite calcular la cantidad de clases que va a tener nuestra tabla. Entonces la K es igual a, ponemos el igual y escribimos la fórmula que acabamos de poner allá, 1 más 3.322 por, escribimos log. Al escribir log, Excel nos selecciona unas opciones. Nosotros vamos a escoger este que dice log 10 y le damos doble clic.
y ponemos el valor de la muestra, que es 120. Cerramos el paréntesis y damos enter y nos va a salir 7.9. Entonces aquí vamos a redondear este valor. Siempre que nos salga un decimal en este valor, no importa si hubiera salido 7.1, 7.2, 7.8, siempre lo vamos a redondear por regla general al entero siguiente, o sea, a 8 en este caso. ¿Listo? Entonces, bien, esto nos indica la cantidad de intervalos que debe tener nuestra tabla de frecuencias. En el paso 3 vamos a calcular la amplitud. La amplitud no es otra cosa más que el ancho que cada uno de los intervalos va a tener. En este caso, entonces, la amplitud se define como el cociente entre el rango y la cantidad de clases. Es decir, que la amplitud es igual a, cogemos y tomamos el rango, entonces igual, tomamos 1.41, lo dividimos entre el 8 que nos dio y damos enter. Esto nos da 0,17625. Vamos a redondear este 17, vamos a tomarlo no como 0,17625, sino como 0.18. ¿Listo? Bien, con estos tres pasos calculados, el paso siguiente es volver a nuestra tabla, ¿sí? Así como la tenemos, y damos clic derecho, damos sobre la tabla, damos clic derecho y damos a agrupar. Ahí en agrupar nos aparece una tablita donde nos arroja por defecto el número más pequeño 0.45, el número más grande 1.86, y aquí este numerito lo vamos a cambiar por el valor de la amplitud que redondeamos, o sea, por 0.18, y damos a aceptar. De esta manera verificamos que nuestra cantidad de clases, o sea, de intervalos, sea precisamente 8. Entonces vamos aquí a poner del 1 al 8, perdón. ¿Sí? Y ahí tenemos nuestra cantidad de intervalos que coinciden con la cantidad de clases que habíamos calculado previamente. Y el ancho de cada intervalo inicia desde 0.45 y el ancho es de 0.18, o sea, de 0.45 a 0.63, ¿cuánto hay? Hay 0.18. Lo mismo para los demás valores. El paso siguiente ya es editar esta tabla para calcular las frecuencias que hacen falta. Entonces, para editarla, la copiamos, la volvemos a pegar, pero la pegamos en 1, 2, 3, no pegar valores. Entonces esto vamos a agregar una columna acá, porque necesito de manera manual sacar estos valores de aquí, ubicarlos acá, en esa columna que agregamos. Entonces manualmente hacemos este proceso, bien sea que corten y peguen o lo escriban manual. Aquí sí nos toca manual. Entonces pasamos cada uno de estos valores. Tenemos que fijarnos que nos queden números, que no nos quede ese guión intermedio que está ahí, porque más adelante necesitamos esos valores así separados para hacer el cálculo de lo que llamamos la marca de clase. Bien, entonces aquí tenemos, ya hemos dicho que los números pequeños de los intervalos se llaman límite inferior, o sea, LI, y los números grandes se llaman límite superior, o sea, LS. Y que a esto se le llama intervalos de estatura en metros, que será entonces la variable continua que estamos trabajando, y que esta cuenta es la frecuencia absoluta. El paso siguiente es calcular las demás frecuencias. Bueno, antes de calcular esas frecuencias vamos a insertar otra columna que se va a llamar marca de clase. Recordemos que esta XI significa marca de clase, y la marca de clase es el promedio de cada uno de los intervalos. Aquí en Excel damos igual, escribimos la palabra promedio y seleccionamos el primer intervalo, damos enter y luego arrastramos, de tal manera que nos calcule el promedio para todos los intervalos.
y listo. Entonces ahora sí procedemos a calcular la frecuencia relativa, la frecuencia absoluta acumulada y la frecuencia relativa acumulada. La frecuencia relativa ya sabemos que es igual a tomar la frecuencia absoluta dividida el total, pero fijamos ese total con F4, damos enter, arrastramos hasta la última frecuencia, sumamos esto, luego esto lo convertimos en porcentaje, agregamos dos decimales y listo. Calculamos la otra frecuencia, que sería, la primera es el 5, la siguiente sería sumar el 5 más el 3, arrastramos y esto nos da un total de 120. La frecuencia relativa acumulada de la misma forma, tomamos el primer porcentaje, luego ese primer porcentaje le sumamos el segundo y arrastramos, de tal manera que terminemos en 100%. Verificamos que estos valores sean iguales, les damos unos bordes a nuestra tabla y listo. Aquí hemos terminado este tutorial. En el próximo video mostraremos la gráfica correspondiente a esta variable. Muchas gracias.